salvó a un pueblo de la oscuridad del invierno y con la llegada de la primavera partió hacia el corazón de un reino, el castillo del señor feudal. Aquí comienza la épica historia de cómo Íñigo dejó de ser un guerrero para convertirse en un líder. La primavera nació sobre el pueblo como una victoria silenciosa. Mientras el pesado manto de nieve se derretía lentamente, la vida que aguardaba bajo la tierra comenzó a despertar. El rítmico goteo del agua cayendo de los tejados creaba una sinfonía de renacimiento en cada rincón. El sol ya no era una mancha tímida tras las nubes. Al contrario, cada mañana se alzaba con más valor, bañando las fachadas de piedra con su luz dorada. Las calles dejaron de ser los pasillos estrechos y peligrosos del invierno para ensancharse, y el rastro de nieve mezclada con lodo dio paso a senderos secos y polvorientos. La gente comenzó a dejar de lado sus pesadas capas de piel para salir con ropajes más ligeros. Los puestos del mercado bullían de vida otra vez, exhibiendo hierbas frescas, las primeras verduras de la estación y quesos elaborados con la leche del ganado que había sobrevivido al invierno. Rodrigo Cisterna, observando este despertar desde la ventana de la guarnición, sintió como el pesado fardo sobre sus hombros se aliviaba un poco. Su lucha durante todo el invierno por proteger al pueblo, repeler el ataque de los bandidos y evitar despertar cada mañana con noticias de alguna tragedia, finalmente había dado sus frutos. Pero como comandante, sabía que la guerra no había terminado. Aquel sangriento enfrentamiento, la amenaza de los proscritos y los días difíciles debían ser reportados al señor feudal. No era solo un informe, era una prueba de la lealtad y la resistencia del pueblo. El señor debía saber qué había ocurrido en aquellas tierras remotas durante el invierno. Tal vez enviaría refuerzos, concedería una exención de impuestos o simplemente recordaría una vez más la existencia de su villa. Rodrigo no tuvo que pensar mucho a quién encomendarle esta misión. Íñigo ya era parte del pueblo. Aquel extranjero había llegado en los días más oscuros del invierno y había salvado a todos. La mejor manera de honrarlo, mostrarle gratitud y, al mismo tiempo, demostrarle al señor feudal que el pueblo contaba con guardianes poderosos, era que él llevara la noticia. Cuando Rodrigo llamó a Íñigo a su despacho, no hubo sorpresa ni alegría desmedida en el rostro del hombre. Solo mostró esa conocida expresión de aceptación medida y serena. El comandante le explicó la misión. El castillo del señor feudal se encontraba a 3 días de camino hacia el noreste, siguiendo la antigua ruta comercial que bordeaba las faldas de las montañas. Le asignarían 4 guardias de confianza. Los caballos estarían descansados, las provisiones serían abundantes y el camino, por fin, estaba despejado. Íñigo tomó esta misión como un honor. Cuando llegó a aquel pueblo en otoño, cansado y a pie, solo pensaba en sobrevivir. Pero ahora se presentaría ante un gran señor en nombre de toda la comunidad. Para él, esto no era solo un encargo, sino la prueba tangible de la confianza y el respeto que se había ganado. Los preparativos se completaron con rapidez. Se seleccionaron los 5 mejores caballos de la guarnición. 3 eran animales curtidos en batalla, fuertes y obedientes. Los otros 2 eran más jóvenes, pero resistentes y veloces. Entre los guardias no faltaron voluntarios, incluyendo al joven y entusiasta Tomás. Junto a él irían 2 escoltas veteranos y un hombre mayor que conocía bien las sendas tras años en las patrullas fronterizas. Rodrigo colocó con cuidado el informe y la carta en una funda de cuero sellada, estampó el emblema del pueblo y se la entregó a Íñigo. El informe contenía un resumen claro de los sucesos del invierno.
La carta, por su parte, iba dirigida al castellano. La mañana de la partida, la plaza del pueblo cobró vida temprano. Antes de que el sol terminara de salir, los jinetes ya estaban reunidos frente a la guarnición. Íñigo se ajustó la capa, se aseguró de que su espada estuviera firme en el cinto y montó en su silla. Rodrigo se acercó una última vez para decirle unas palabras. El camino era seguro, pero debía mantenerse alerta. El señor feudal era un hombre estricto, pero justo. Íñigo asintió y tiró suavemente de las riendas. Mientras los 5 jinetes se alejaban por el camino del norte, el pequeño asentamiento que dejaban atrás lucía brumoso y pacífico bajo las primeras luces del alba, como sacado de un sueño. El primer día del viaje transcurrió con toda la belleza de la primavera. Al principio el camino cruzaba una llanura amplia y despejada. A ambos lados se extendían praderas que empezaban a verdear, entrecortadas por pequeños arroyos y alguna que otra granja solitaria. Los jinetes, aprovechando el frescor de la mañana, mantuvieron un paso rápido pero constante. El sonido seco de los cascos golpeando la tierra se mezclaba con el trino de los pájaros primaverales. Íñigo iba a la cabeza, volviéndose de vez en cuando para comprobar cómo estaban sus compañeros. Tomás no podía ocultar su emoción. Era su primer viaje largo y examinaba con curiosidad cada nuevo paisaje, cada valle que aparecía tras las colinas. El viejo guardia, en cambio, avanzaba en silencio. Para él, esto no era más que otra misión de las tantas que había cumplido a lo largo de los años. Al mediodía, hicieron un alto junto a un pequeño arroyo. El agua era cristalina y fría, con ese sabor puro de la nieve derretida que bajaba de las montañas. Mientras los caballos bebían, los soldados sacaron de sus morrales carne seca, pan y un puñado de frutos secos. Comieron en silencio, pero en un ambiente acogedor. Íñigo le preguntó al veterano por el resto del camino. Este le explicó que el día siguiente sería más duro, pues tendrían que atravesar bosques densos donde el sendero se estrecharía entre rocas. Sin embargo, no esperaba peligros. Con la llegada de la primavera, los bandidos se habían retirado a las altas montañas, dejando atrás el hambre del invierno. El segundo día fue, en efecto, más difícil. El camino dejó atrás la llanura para internarse en un bosque espeso. Los árboles bloqueaban casi por completo el sol, y solo finas estelas de luz bailaban sobre el suelo. Los caballos avanzaban con cautela por la senda llena de raíces y piedras. Íñigo redujo el ritmo del grupo. Aquí las prisas podían costar la lesión de un caballo o la caída de un jinete. En la profundidad del bosque, los sonidos de la naturaleza habían cambiado. El canto de los pájaros se oía lejano y el viento susurraba entre las ramas. No era un silencio amenazante, pero sí una atmósfera que exigía estar alerta. Hacia el atardecer, salieron del bosque y llegaron a las faldas de una pequeña colina. Era un punto de descanso conocido por los viajeros. Los restos de un antiguo círculo de piedras sugerían que allí hubo una cabaña o un pequeño fuerte en el pasado. Los jinetes dejaron a sus caballos pastando en el prado cercano y empezaron a acampar. Tomás recogió leña. El viejo guardia encendió la fogata y pronto todos se reunieron al calor del fuego. Mientras el cielo se teñía con el azul profundo del anochecer, las estrellas empezaron a asomar una a una. Íñigo, sentado frente al fuego, observaba el baile de las llamas. Esos eran los momentos que un soldado más añoraba. Instantes sin guerra, solo con la naturaleza y los amigos. El tercer día fue el más emocionante de todos. Partieron temprano por la mañana y, por la tarde, cuando divisaron a lo lejos la silueta del castillo del señor feudal, todos se detuvieron maravillados. El castillo estaba erigido sobre la cima de una colina, con sus gruesos muros de piedra,
sus torres elevándose en las esquinas y su majestuoso estandarte ondeando al viento, era un auténtico símbolo de poder. Mientras avanzaba con su caballo, Íñigo comprendió la magnitud y la importancia de aquella estructura. No era un simple pueblo, era el corazón de la región, el epicentro del mando. Al acercarse a la puerta, los guardias cruzaron sus lanzas, cerrándoles el paso, e interrogaron al grupo. Íñigo mostró la carta sellada de Rodrigo, y tras una breve espera, se les permitió el ingreso. Al cruzar el umbral de la fortaleza, Íñigo y sus 4 guardias se sintieron transportados a un mundo completamente distinto. La primera puerta tras el patio principal estaba tallada en madera maciza, con relieves que narraban escenas de batalla. Jinetes, espadas y coronas de victoria decoraban cada centímetro de la madera. Tras ella, los recibió un pasillo estrecho pero de techos altísimos. Las antorchas colgadas en las paredes proyectaban sombras danzantes sobre la piedra, y el eco de sus pasos se multiplicaba en las profundidades de la galería. Los techos eran tan elevados que, al mirar hacia arriba, solo se divisaba un vacío oscuro entre las vigas de madera, como si el interior del edificio se extendiera hasta tocar el cielo. Al final del pasillo comenzaba una amplia escalinata. Los peldaños estaban desgastados por el paso de los años, con el centro ligeramente hundido por las huellas de quienes los habían transitado. Los pasamanos eran de madera labrada con ornamentos. Al llegar al segundo piso, la arquitectura cambió por completo. Aquello ya no parecía una fortaleza, sino un palacio. Las paredes estaban cubiertas por tapices que mostraban escenas de caza, criaturas mitológicas y linajes nobiliarios. Los artesonados de madera del techo brillaban con patrones decorados en pan de oro. Las ventanas eran de vitrales. Cuando la luz del sol se filtraba, creaba mosaicos de destellos rojos, azules y verdes sobre el suelo. Un guardia los condujo por un largo pasillo hasta una sala de espera junto al gran salón. Aquella estancia era, probablemente, el lugar donde se recibía a los visitantes ilustres. No era un espacio vasto, pero cada detalle había sido seleccionado con suma atención. En la pared colgaba el blasón del señor feudal, un águila dorada sobre un fondo carmesí, sosteniendo en sus garras una espada y una espiga de trigo. Este símbolo representaba tanto el poderío militar como el vínculo con la tierra. Justo enfrente se exhibían espadas y escudos. Todas eran armas melladas, piezas que habían visto el fragor de batallas reales. En un rincón destacaba una pesada mesa de roble con cera para sellar, plumas y un cuaderno de cuero cerrado. Frente a la mesa, una silla amplia de brazos tallados indicaba que ese era el lugar del castellano o de algún alto oficial. A la izquierda, una pequeña chimenea con leña chispeante mantenía la habitación cálida. Íñigo se acercó a la ventana y contempló el exterior. Daba hacia la fachada oeste del castillo. A lo lejos se extendían colinas y valles bajo un cielo despejado, mientras el humo de una pequeña aldea se elevaba en el horizonte. Aquella vista le recordó, una vez más, la posición estratégica de la fortaleza. Desde allí, todo podía ser vigilado y cualquier amenaza sería detectada a tiempo. A sus espaldas, los guardias esperaban en silencio. Tomás examinaba con curiosidad las armas de la pared, mientras el viejo escolta se calentaba junto al fuego. Aquella sala no era solo un lugar de espera. Era un escaparate del poder, la historia y la magnificencia del señorío. Un espacio que enviaba un mensaje silencioso a sus visitantes. Mientras aguardaba, Íñigo se sentía pequeño, pero al mismo tiempo honrado. Ya no estaba allí como un forastero, sino como un emisario oficial.
y eso lo cambiaba todo. Íñigo extrajo de la funda de cuero de su cinto 2 cartas selladas. Una estaba escrita en un papel grueso y pesado, cerrada con el sello de cera roja del señor feudal. La otra era más fina, pero igualmente doblada y sellada con esmero. Esta iba dirigida al castellano, el comandante del fuerte. Antes de partir, Rodrigo Cisterna le había explicado extensamente la importancia de ambos documentos. En la misiva para el señor feudal se relataba detalladamente el sangriento ataque sufrido durante el invierno, cómo el pueblo había quedado al borde del abismo, la resistencia desesperada de la guarnición con sus escasas fuerzas y, lo más importante, la necesidad urgente de apoyo militar permanente. La petición era clara: al menos 10 soldados veteranos, 10 caballos de guerra y, de ser posible, suministros de armas y armaduras. Rodrigo había elegido sus palabras con cautela. No era un ruego ni una exigencia arrogante, sino el informe realista y urgente de un comandante a su superior. La segunda carta, destinada al castellano, tenía un carácter más personal. En ella se narraba la llegada de Íñigo al pueblo, el valor que demostró en los días más gélidos del invierno, su aporte estratégico para repeler a los bandidos y su absoluta integridad dentro de la guarnición. Entre líneas, Rodrigo hacía una recomendación muy clara. Si el comandante lo consideraba oportuno, se le podría asignar a Íñigo una misión especial para poner a prueba sus habilidades en un escenario de mayor envergadura. Aquello no era solo el historial de un hombre, era una declaración de confianza de un líder a otro. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.